Muy buenas noches, estimados televidentes, bienvenidos a El Ágora. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán y hoy se encuentra con nosotros en los estudios el bloguero y columnista Luis Figueroa, con quien vamos a hacer un análisis ya ahora que finalmente terminó este proceso de las elecciones y los retos, no solo los retos que va a enfrentar el nuevo gobierno, incluido, por supuesto, el recientemente electo presidente del organismo ejecutivo, y quiero hacer énfasis en este punto, el presidente del organismo ejecutivo, Jimmy Morales. Pero también tenemos que hablar de los retos del Congreso que probablemente sean más importantes para nosotros, los mandantes, si es que acaso queremos vivir en una Guatemala diferente. Sabemos que esta ha sido una semana movida en Guatemala. Las denuncias y procesos en contra de los rufianes, si lo podemos llamar de tal manera, a estas personas que hacían negocios por medio de la salud en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Parece ser que es el fin de los intocables, pero bueno, me estoy adelantando a lo que va a ser el Ágora de la semana entrante. Ahora vamos, apreciables oyentes, a lo que es importante para nosotros en el largo plazo, precisamente para evitar estas denuncias de corrupción. Vamos a hacer un análisis de las elecciones, vamos a abordar varios temas que se han tratado, que nos parece una manipulación del discurso y, por supuesto, también vamos a poner en contexto los datos del balotaje, o sea, de la segunda vuelta electoral. Y eso, repito, lo vamos a hacer con Luis Figueroa, a quien le damos la bienvenida. Luis, muy buenas noches, bienvenido a El Ágora. Muchas gracias, gracias por recibirme aquí y a ustedes gracias por recibirme en sus casas. Luis, comencemos con las votaciones del domingo pasado, antes de ver ya el proceso electoral como un todo, que es como al final lo debemos de analizar ya ahora si queremos tener visión de largo plazo. Pero primero, el domingo, se cumplieron los pronósticos de la mayoría de las encuestas creíbles. Ganó Jimmy Morales, quien hace cosa de 6 meses nadie hubiera pensado que iba a ser, o muy pocos hubieran creído que iba a ser el próximo presidente de Guatemala. Pero según lo mostraban ya las encuestas, él con un amplio margen, o sea, tranquilamente le iba a ganar, tal y como sucedió a Sandra Torres. Pero ahora, ese día, es interesante, al final se cumplió con casi todo. Yo había calculado, según lo que sucedió hace 4 años, pensé que el número de gente que iba a llegar a votar iba a estar alrededor del 60%, pero realmente si tú lo ves, en el margen de error no hubo mucha diferencia, porque votó el 56% de los convocados a votar, que como han dicho en tono irónico algunos, pues bueno, sí, no votaron todos, pero votaron curiosamente más que en muchas otras de las segundas vueltas de esta que se ha llamado la era democrática. Fue una elección legal y, nos guste o no, legítima. ¿Correcto? Sí, exactamente. Asistimos a un proceso fascinante, porque es fascinante que en una sociedad con un historial conflictivo como el de Guatemala, todavía podamos ponernos de acuerdo y decir, bueno, vamos a ir este día y vamos a arreglar las cosas como la gente decente, las vamos a arreglar por las buenas, de forma pacífica, vamos a ir a votar, no vamos a acudir a la violencia, no vamos a acudir al enfrentamiento y vamos a resolver las cosas dentro del marco legal y dentro del marco institucional. Creo que ese es bien importante. Los grandes derrotados, los verdaderamente grandes derrotados de este proceso electoral son aquellos que querían suspenderlo, son aquellos que querían establecer un gobierno provisorio e interrumpir el proceso electoral. Ellos son los grandes perdedores. Sí, porque incluso
Creo yo que el hecho de que en la primera vuelta haya llegado el 72% de los votantes es precisamente un reflejo de que la mayor parte, y ahí estamos hablando ya casi de las 3/4 partes de los guatemaltecos, de los guatemaltecos que podían votar, estaban anuentes a hacer un cambio de manera pacífica. Incluso hasta muchos no estaban de acuerdo con uno de los candidatos, le hace Manuel Valdezón, y muchos fueron a votar precisamente por eso, ¿verdad? Pero, o sea, no es lo mismo resolver ese problema que miraban muchos de una manera pacífica, de una manera legal, a través de emitir el voto, que haberlo hecho de otra manera, ¿verdad? Y creo que fue la respuesta más civilizada que se pudo dar. Y el hecho de que ya ahorita en la segunda vuelta, a pesar de que quizás no había el mismo interés, igual fue la tercera votación de este periodo, del 85 para acá, la tercera votación en la segunda vuelta, con mayor porcentaje de participación en números relativos. Ahora, si es en números absolutos, realmente fue cuando más gente ha ido a votar en una segunda vuelta. Exactamente, hay que darse cuenta de ese ánimo, y me alegra que hayas usado la palabra civilizado. Civilizado tiene relación con civil, con Kiwitas, con la ciudad, la república. Kiwitas es el nombre que Locke hubiera querido darle a la república. Entonces es muy atinado el uso de esa palabra, porque civilizado es antónimo de violento, es antónimo del rompimiento constitucional, del rompimiento de las leyes. Y creo que los guatemaltecos estamos avanzando en un proceso de maduración. Por supuesto que todavía falta mucho aclararse las ideas, hace falta mucho desprendernos de los prejuicios del pasado, pero es un proceso educativo, es un largo proceso de prueba y error en el cual mucha gente ha estado involucrada. Lamentablemente todavía dependemos demasiado del factor suerte. Hubo muchas cosas que fueron la pura suerte, pero al mismo tiempo también hubo muchísimas personas involucradas en evitar que el proceso fuera interrumpido y en evitar que el proceso fuera violentado. Y la gente reaccionó de acuerdo. Es decir, en la primera vuelta la gente dijo vamos a ir a rechazar a Valdizón, y la gente fue y lo rechazó. La segunda vuelta siempre atrae menos electores. Es cierto que la diferencia entre la primera vuelta y la segunda vuelta es grande, pero hay que tomar en cuenta que eso es natural. La gente en la segunda vuelta ya no va con tanto entusiasmo. Pero la gente fue, y la gente fue con el espíritu de rescatemos las instituciones. Y fue más de la mitad. Exactamente, más de la mitad de la gente fue y dijo rescatemos las instituciones. Construyamos sobre lo que hay, reparemos los errores. Y esa es la ventaja de un largo proceso de prueba y error, uno aprende de los errores. Lo fregado está tropezar de nuevo con la misma piedra, que es lo que no hay que hacer dentro de 1, 2, 3, 4 años, porque el proceso tiene que empezar ya, para que no nos agarre el dedo la puerta dentro de 4 años. Y para que eso no suceda, Luis, y los retos principales son más de nosotros, los mandantes. O sea, ciudadanos somos por decreto, una vez cumplimos 18 años, pero mandantes decidimos serlo cuando ejercemos como tales. Por eso los retos más importantes serían para nosotros. Y dentro de todo esto, poniéndolo en contexto, sí es importante entender que los cambios, y por eso los estamos promoviendo, los cambios del sistema, que es los que tenemos que hacer, los debemos hacer dentro del mismo sistema, porque nos lo permite el sistema político, las normas que hoy hay en Guatemala todavía nos permiten a los mandantes reducir el poder de los gobernantes para que algún día podamos vivir dentro de una verdadera república. Entonces, definitivamente, aunque haya votado el 56% de los convocados, es irrelevante. Podrían haber votado el 20% de los convocados, que igualmente hubiera sido legal y legítimo, porque esas son las normas. Y aquellos que decidimos no ir a votar, lo hicimos también libremente, haciendo uso de nuestro derecho, porque no es una obligación.
y fuimos todos convocados, que no hubiéramos sido todos convocados. Entonces sí lo hubiera hecho ilegítimo. Ahora es interesante y hay que mostrarlo para que el presidente electo, Jimmy Morales, tenga claro datos que sí son ciertos. Y la realidad es que lo eligió la minoría de los que estaban convocados a votar. Eso significa, y tú ya escribiste sobre este tema, Luisfi, que en ningún momento a Jimmy Morales se le dio un cheque en blanco. Y hay que reconocer otro punto importantísimo. Muchos de los que fueron a votar no fueron a votar porque crean en Jimmy Morales y en su plan de buenas intenciones, porque hasta ahorita es lo único que ha presentado. Fueron a votar porque no querían que quedara Sandra Torres, ¿correcto? Exactamente. Eso hay que ponerlo bien en perspectiva, porque yo me imagino que cuando alguien es electo presidente ha de llegar con la ilusión de que lo eligió la mayoría y con la ilusión de que tiene un mandato de hacer proezas. Creo que proezas es la palabra que utilizó el presidente electo. Hay que tener mucho cuidado con esa actitud. La prioridad principal para él antes de ponerse a hacer proezas es garantizar y asegurar la institucionalidad. Luego, si uno se pone a hacer una lista de prioridades, yo diría que la primera es controlar el presupuesto del Estado. Tiene que reducir drásticamente el presupuesto del Estado hasta que llegue al nivel de ingresos que va a recibir. Y no puede jugar con el futuro de los guatemaltecos. Si quieren, vamos al corte. Gracias, Luisfi. Bueno, apreciables televidentes, efectivamente vamos a hacer un breve corte y regresamos con ustedes en unos minutos con los retos que tiene el gobierno, Jimmy Morales y el Congreso. Y luego, lo más importante, los retos que tenemos nosotros, los mandantes. Regresamos en unos minutos en el Ágora por Canal Antigua. Estamos presentando especiales de Canal Antigua. Lea esta semana en Contrapoder. Golpe al reino. La captura contra Gustavo Alejos anuncia el fin de su poder. Problemas de urgencia. 7 problemas que aguardan las decisiones del presidente electo, Jimmy Morales. Anuario. Rostros que figuraron y se esfumaron. 25 políticos que sufrieron reveses en este 2015. El diario de Caroline. La fauna y flora de Guatemala, de 1873, en letras y acuarelas. Ritmos de almendra. Una niña que se convirtió en DJ. Esta semana en Contrapoder, enfoque, criterio, análisis. Búsquela en tiendas de prestigio o suscríbase al 2222-8722. Descargue la versión electrónica en Google Play o en el App Store. Necesitas ver deportes. Más deportes. Mucho más. Mira todas las disciplinas deportivas. Por Antigua Sport. 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 Todos estamos en la pantalla 100% deportes. En Antigua Sport. En Antigua Sports. Estamos presentando especiales de Canal Antigua. Estamos de regreso
regreso en el Ágora, los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán y hoy está compartiendo con nosotros Luis Figueroa. Y ya en el segmento anterior, Luis Fi empezó a plantear cuáles considera él que son los retos más importantes del presidente, en este caso del organismo ejecutivo, Jimmy Morales. Regresemos con Luis Figueroa para que continúe elaborando en este tema. Adelante, Luis Fi. Bueno, sí, el primero, como dije, es reducir el presupuesto y hacer un presupuesto real, sobre ingresos reales y sobre gastos justificables, es decir, toda plaza fantasma, todo privilegio tiene que ser eliminado, todo privilegio en el presupuesto tiene que ser eliminado, todo malgasto, la corrupción, por supuesto, el proceso que estamos viviendo, el proceso que lo llevó a él a la presidencia, tiene raíces profundas en el deseo de los chapines de acabar con la corrupción, lo cual va a ser difícil para él si conforma su equipo de gobierno con estatistas, porque el estatismo es la causa de la corrupción. Donde hay posibilidad de que se ejerza poder y arbitrariedad, va a haber corrupción. Yo creo que hay que elaborar sobre esto, Luis, porque es un tema que a pesar de que está en boca de todos, y de hecho hasta en el mismo candidato, o sea, el presidente ahora electo cuando era candidato Jimmy Morales, o sea, su campaña fue aquella de ni corrupto ni ladrón, ¿no? Algo así era su lema. Sin embargo, la gente entiende, o sea, entiende que corrupción es que se roben el dinero de los tributarios, ¿va? Esa parte les queda claro. Lo que no le queda claro a la mayor parte de gente es por qué hay corrupción. O sea, obviamente hay gente que quiere robarse el dinero, pero ¿qué es lo que les facilita? Exactamente, ¿qué es lo que les permite que se lo puedan robar versus un sistema donde, aunque hay un montón de gente que quisiera robárselo, no puede, ¿no? Y por eso te quería pedir si puedes elaborar en esa parte de cuál es qué es eso que tiene el sistema que le permite precisamente a los que quieren ir a robar poder robar. Bueno, lo primero es que es un sistema que abarca todo. Es decir, la cantidad de puertas y gavetas para meter la mano es inmensa. Solo el organismo ejecutivo controla el ejército y la policía, controla vivienda, trabajo, salud, educación, comercio internacional, relaciones laborales, relaciones patronales, relaciones internacionales, todo lo que tiene que ver con agricultura, tiene que ver con la banca, las finanzas, los seguros. La cantidad de gavetas para meter las manos es infinita. Se puede robar comprando escritorios para las escuelas y se puede robar comprando analgésicos para los hospitales. Esa es la primera causa. La segunda causa es la arbitrariedad, porque no hay reglas claras ni normas claras. Es decir, cualquiera puede saltarse los procedimientos para poder robar. Luego la corrupción no es solo el robo, la corrupción es la mala administración, porque a lo mejor yo no robo, pero soy un inepto. Esa es otra forma. La otra forma son las plazas fantasmas, las plazas innecesarias, toda esa cantidad de empleados que está ahí porque alguien les hizo el favor de ponerlos ahí y ya no los pueden quitar debido a los pactos colectivos. En fin, uno puede hacer una larga lista de por qué se puede. Pues se puede porque hay dónde, y se puede porque no hay cómo controlar, y se puede se puede porque lo permitimos. Tenemos una larga historia de permitir la corrupción y a veces hasta de celebrarla cuando es para fines que consideramos positivos. Y es interesante porque ese es el primer reto de nosotros los mandantes, aclararnos las ideas para ya no seguir apoyando estas medidas que parecen bien intencionadas, pero recordando siempre que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Hay un dato que a mí me ha parecido interesante, Luis, si quisiera comentarlo, que siguiendo la costumbre que parece va también a cultivar el presidente electo Jimmy Morales, voy a decir que
Me ha llamado la atención que los analistas y las analistas, resulta que la mayoría de los que escuchás por todos lados, que son parte del mainstream tecnócrata y estatista, parece que tuvieran todos el mismo discurso, abordando ciertos temas. Por ejemplo, dicen que el principal reto, dicen que hay dos retos principales que tiene Jimmy Morales. Primero, la SAT. ¿Qué están diciendo con esto? Que el presidente se debe de ocupar, ¿en qué? En exprimir aún más al tributario, o sea, a usted, a Luisfi, a mí, a Jorge. ¿Qué te parece? Esa es la primera. Yo, definitivamente, no apoyo esta preocupación de los analistas y las analistas. Me parece mejor que regresemos a la propuesta de Luisfi. La prioridad debe ser acabar con la corrupción. Y para eso hay que trabajar en un presupuesto equilibrado, que también era lo que tú mencionabas, está relacionado el uno con el otro, Luisfi, porque no deben de gastar más de lo que les ingresa. Deben eliminar los obstáculos a la inversión y no poner más, dejar de estar entrometidos en áreas que no les corresponde. En lugar de aumentar el impuesto sobre la renta, como yo escuché que dijo y salió publicado en los medios, Jimmy Morales, lo tiene. Señor presidente electo, lo tiene que eliminar el impuesto sobre la renta y se debe enfocar en dar seguridad. Esa es la responsabilidad del presidente del Ejecutivo, que se reduzcan al mínimo posible las violaciones a los derechos individuales de todos los ciudadanos. Entonces, ese es un punto. Enfóquese en la SAT, don Jimmy. ¿Qué les pasa, mucha? Y luego el otro. Hay que consensuar con el legislativo. ¿Cómo que hay que consensuar con el legislativo? ¿Qué diablos tiene que andar consensuando el ejecutivo con el legislativo cuando se supone que vivimos en una república? Y una república la caracteriza la división de poderes. No tiene absolutamente nada que andar consensuando Jimmy Morales con los congresistas, Luisfi. ¿Qué es realmente lo que sucede cuando empiezan a consensuar? Empiezan a haber negociaciones o contubernios, me gusta más, que se reflejan, por ejemplo, en el listado de obras. Usted quiere conocer las negociaciones y los consensos que han hecho los anteriores presidentes con los diputados. Vaya a ver el listado de obras. Ese es el resultado de los tales consensos. Si vamos a tener una república, tenemos que entender que tiene que haber una división de poderes. Eso es vital. No se tiene que entrometer el presidente para nada en el Congreso, Luisfi. Y yo diría que la otra prioridad, ya que mencionaste el tema de seguridad, es la reforma del sistema de justicia. Seguridad y justicia van de la mano. Urge una reforma del sistema de justicia porque todo parte de la cooperación social y la armonía en la sociedad depende de que se puedan solucionar las disputas con facilidad, que todo el sistema productivo, toda la generación de empleo, de riqueza, depende de confianza. Buena parte de la confianza depende de la seguridad y de la justicia. Si queremos acabar con la miseria ofensiva en Guatemala, si queremos acabar con la pobreza extrema que tanto nos duele a todos en Guatemala, lo primero que tenemos que hacer es un ambiente en el cual las personas puedan tener su negocio en paz, donde las personas puedan invertir y tener la seguridad de que no los van a llegar a extorsionar, y que si los extorsionan, los extorsionistas van a ser perseguidos, procesados y encarcelados sin misericordia, con justicia, pero sin misericordia. Y de ahí que sea importante una reforma judicial integral, no de parches, no para satisfacer grupos de interés, no para satisfacer a la clientela, sino para servir a la justicia y para servir a los mandantes y servir a los tributarios.
Ese debe ser el objetivo de la reforma judicial, servir a la justicia, y son pocas prioridades. En realidad, si uno empieza a meter más cosas en el canasto, les van a agarrar el año 3 y el año 4 y no van a haber conseguido nada que merezca el respeto de los mandantes. Y van a ir a parar al mismo cajón en el que están Otto Pérez, Álvaro Colom y toda esa gente. El reto no es, como bien lo dice Marta Yolanda, el reto no es tanto para quienes están en el poder, sino para nosotros los ciudadanos, porque es una ilusión, es un engaño suponer que de ellos va a venir el cambio. El incentivo para el cambio no está de su lado, está de nuestro lado. En parte porque nosotros somos los que pagamos y en parte porque nosotros somos las víctimas de toda esta mala administración, todo este desperdicio, toda esta corrupción y todo este desmadre. Entonces, efectivamente el reto es para nosotros presionarlos y no darles descanso y no dejar de señalarles, no dejarlos que agarren velocidad y no permitir que los grupos de interés sigan beneficiándose del presupuesto del Estado, de la falta de certeza jurídica, de la falta de seguridad. Por eso creo yo que es importante que ahorita mucha gente ha bajado la guardia y se vio de hecho desde la primera vuelta, ¿verdad? Que había mucha efervescencia y pasó la primera vuelta y ya no estaba Manuel Valdezón, se bajó así la efervescencia y mucha gente ya no participó tan activamente. Y ahorita creería yo que están en el plano de, bueno, ahora esperemos hasta enero a ver qué pasa. Cuando ahorita se está en el Congreso, no discutiendo, sino se está transando el presupuesto y que es donde se ve buena parte de la corrupción y sin embargo no estamos nosotros participando, no estamos nosotros yendo ahí al Congreso, yendo a la plaza a decir, bueno, ¿y cuándo van a quitar todas las plazas fantasmas? ¿Cuándo van a quitar toda la corrupción que está ahí en el presupuesto? Y eso lo tienen que definir de aquí al mes entrante. El reto es grande y es rápido, es decir, son solo 4 semanas y ya viene el fiambre y ya la gente está distraída. El caso es que no podemos descansar, el caso es que hay que insistir. Está el tema de los diputados depurables que también hay que tener en mente. Me encanta. Los últimos programas del Ágora, bueno, casi todos los últimos han terminado en to be continue. Continuará porque no nos da tiempo de cubrir todo lo que queremos porque ya se nos terminó el tiempo, pero muchísimas gracias Luis Figueroa por habernos acompañado hoy en este programa que estudio. A ustedes y a ustedes también, muchas gracias. Y a ustedes, apreciables televidentes, les recuerdo que los esperamos el próximo jueves a las 8 en punto en el Ágora por Canal Antiguo. Y lean nuestros artículos que compartimos en la página en Facebook de El Ágora. Cuídense muchísimo y por favor sean felices.